sublime gracia el Señor nos ha dado. Oh, nos han rescatado de la congregación de Dios, suficiente motivo para que en un lapso pequeño de conciencia humana podamos entender que no importa lo que haya sucedido en el pasado, cuando Cristo nos ha perdonado y nos ha dado eterna salvación. ¿No es suficiente para bendecir su nombre? Si yo mirara mi vida hacia atrás, hermano, podrida en el pecado, vergüenza permanente de mirar hacia atrás. No quiero mirar atrás, quiero mirar la cruz de Cristo, porque en esa cruz hemos sido perdonados y reconciliados por la obra de Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No importa lo que te diga tu conciencia, Satanás, tus emociones. Lo que dice Cristo es lo que interesa. Él nos ha perdonado y en Él hemos sido aceptos en el amado. Amén. Reciba sus asientos. Vamos a recibir el pastor Raúl. Amén. Gracias, mayor. Amén. Vamos a tomar este tiempo para tener nuestro momento de oración, confesar nuestros pecados para hallar la aplicación de esa sangre ya vertida en la cruz. Él ya nos perdonó, pero cuando somos limpiados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y el pecado es una separación. Y una separación innecesaria, porque delante del Padre ya está propiciado, está solucionado. El tema es que nosotros somos los que apagamos el gozo, no retenemos la palabra. Entonces, allí donde está, cierre sus ojos, deje que el Espíritu Santo obre trayendo convicción a sus vidas y quite todo obstáculo, todo estorbo que pueda causar la falta del perdón, la falta de humillarnos delante del Señor. Padre, los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, logrados en la cruz del Calvario, pagando, Señor, lo que era imposible para nosotros, y tú en tu misericordia y justicia, acreditando en nuestras vidas su justicia lograda, tenemos paz para contigo, Señor. Gracias por la obra perfecta. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y por tu palabra, la cual hoy una vez más, Señor, en este día tan especial de santa convocatoria, de celebrar, Señor, este sacramento de la mesa del Señor, donde nosotros, Señor, nos humillamos ante ti, recordando tu gloria, tu grandeza, tu victoria. Y gracias, Señor, porque hay esperanza de hacerlo pronto contigo en tu reino. Bendice a cada hermano presente. Glorifícate, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
Guardo lindos recuerdos de mi escuela primaria. Me gustó mucho, gracias a Dios. No sé si usted tiene los mismos gratos y buenos recuerdos de su escuela primaria, pero hay algo que a mí me gustaba mucho, mucho, mucho. Cuando volvíamos a la casa y decíamos, no nos dieron tarea. ¿A cuántos le pasaba lo mismo? O por ahí nosotros salíamos rápido a jugar y la mamá decía, andá a hacer la tarea. Y nosotros, ¿qué decíamos? No hay tarea. Nos daba legalidad para salir a jugar, ¿no? Porque no había tarea. Pero una de las cosas que probablemente, conociendo las doctrinas de la gracia, podemos caer en un péndulo de saber tantas verdades, tantas realidades, como lo hemos mencionado, en Cristo no hay condenación, no hay cosa creada que nos separe de Él, que la obra de Dios está hecha de principio a fin, que ni un justo se va a perder porque su gracia y su misericordia es la verdad revelada. Corremos el riesgo de pensar que no hay tarea. Y eso nos da licencia a distendernos, tal vez a jugar. Pero justamente porque la obra de Cristo fue perfecta, justamente porque antes estábamos muertos y ahora vivos, ahora hay tarea. Un muerto no puede hacer tarea, nosotros sí. Y con más razón esas tareas o esos deberes son los que no debemos perder de objetivo, justamente porque ya debemos reconocer el tiempo que estamos viviendo. Les invito a que me acompañen a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13. Y vamos a tomar lectura del versículo 11 al 14. Romanos 13, del 11 al 14. Usted dirá, ¿por qué el pastor comenzó hablando de tareas o de deberes? Porque justamente desde el capítulo 12, usted tiene allí un subtítulo que dice, deberes cristianos. Hay tarea para la casa, hermanos. Pero voy a leer la parte final del capítulo 13 para conectar con todo el contexto del capítulo 12 y 13 y también resaltar la importancia de entender por qué desde el capítulo 1 hay una conducción temática. Dice el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Tarea para la casa? Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Leamos junto el versículo 14, sino revestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El capítulo 12 y 13 está señalando claramente que justamente los que han sido salvados, los que han nacido de nuevo, tiene claramente una idea central que no debemos olvidarla. Porque el Evangelio, la cual hemos creído para salvación, no solamente es para salvación, sino es una transformación radical de toda nuestra manera de vivir, llevándonos a una entrega total,
no parcial, porque fuimos comprados por precio y no somos comprados por partes, sino totalmente, a una vida de amor activo y a una identidad de una ciudadanía santa en esta tierra. Entonces, el capítulo 12 y 13 es una exhortación a no olvidar la tarea que tenemos que realizar como verdaderos cristianos. En otras palabras, nos va a permitir que a través de esta exposición nos autoevaluemos delante del Señor y entonces podamos entender si el Evangelio ha sido para mí una información religiosa o una transformación radical de toda mi vida. Pablo es uno de los que dice que el mismo Dios de paz os santifique en parte. No, dice en todo vuestro ser. ¿Cómo? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Así que la idea principal de este sermón está enfocada de estos dos versículos que nos va a permitir evaluar lo siguiente: que cuando el Evangelio impacta el corazón, produce una vida racionalmente, no en un éxtasis, no es fuera de la razón, sino racionalmente, una vida entregada a Dios, amorosa a la iglesia, pacífica incluso con los enemigos y responsable para la sociedad que vivimos. ¿Se entiende? Ese es el énfasis, porque voy a tratar de desglosar el capítulo 12 y 13 para llegar a la conclusión de la cita que hemos leído, de que ya es hora de levantarnos del sueño porque el día se acerca. ¿Usted sabe que el día se acerca? ¿Lo está sintiendo? ¿Lo está percibiendo ya? Comienza el capítulo 12 hablando de estos deberes cristianos, pero comienza con la palabra así que. Y esto nos lleva a nosotros a observar que justamente está conectando ese capítulo 12 o esa palabra, esa frase, así que, hermanos, está haciendo referencia a todo lo desarrollado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Que para aquellos que quieren saber de qué se trata, la tarde está fresca y linda para que con unos mates y la Biblia pueda leer esos 11 capítulos que duran menos que una película. Amén. Y entonces vas a poder conectar el mensaje de hoy. Pero Pablo está desarrollando todo lo que dice desde el capítulo 1 al 11 y dice, así que, o sea, conecta con toda esa enseñanza, está diciendo claramente, presentando claramente la principal tarea que tenemos que hacer. Y esto está en el versículo 1 al 2, cuando muestra que el Evangelio nos llama a entregarnos totalmente a nuestro Dios. En otras palabras, en este pequeño auditorio tengo que decirle que si usted dice que es un hijo de Dios, pero hay cosas que usted no entregó a Dios, pues déjeme decirle que le invito a autoevaluarse conforme a la palabra si realmente el Evangelio lo ha informado o lo ha transformado. El versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio como vivo, ¿qué más? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la manera racional, es la manera que tiene sentido y razón por lo que hacemos. O sea, no vino Jesucristo a echarnos un mantra y a sacarnos a nosotros de la realidad y entrar en un éxtasis subjetivo, emocional y fantasioso para que le sirvamos como robots. No. Él vino a hacernos libres y a darnos una verdadera libertad para que mi consagración y mi servicio al Señor sea una ofrenda voluntaria, racional
a aquel que me amó. ¿Se entiende? Y esto es lo primero que va a llevar a que yo evalúe si cada vez que hago cosas para el Señor o la iglesia del Señor, digo, tengo que hacerlo o digo, quiero hacerlo. Cambia. Y añade, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Por qué hay que renovarnos? ¿Por qué debemos cambiar la manera de pensar? Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, mis hermanos, esto implica a que el Evangelio nos llama a entregarnos totalmente a Dios, porque esto implica una entrega diaria, no solamente los domingos cuando vengo al culto, diaria, aun cuando nos ven y cuando no nos ven, aun cuando estamos delante de hermanos o cuando no estamos delante de hermanos, porque es justamente el deber principal de no amoldarnos a un mundo que es caído, que es contrario a Dios, que es anticristiano, que sus leyes son anticristianas, y entonces yo debo autoevaluarme. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos llamados a no obtener la mentalidad de un mundo caído, porque de esa manera no voy a poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En otras medidas, Pablo está diciendo, hasta que ustedes no transformen sus pensamientos, quitando las cosas de este mundo y santificando sus pensamientos por la palabra del Señor, no van a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Es más, muchos todavía están diciendo, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí o no? Y se va a morir pensando eso. Y hasta que usted no renueve su manera de pensar por el Evangelio que transforma tu vida, probablemente no lo vas a ver nunca. Transformarse es la renovación de la mente. Para un cristiano es el eje donde domina todo cambio, toda transformación, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver la vida. Se llama cosmovisión bíblica. Mirar el mundo como Dios lo ve. Así que tengo que hacerte una primera pregunta en este punto. ¿Qué parte de tu vida todavía no está rendida a Jesucristo? ¿O es total o no es nada? ¿Qué parte de tu vida no está rendida a los pies de Jesucristo? ¿Tu mente está siendo formada por la palabra de Dios o está siendo deformada por las redes sociales, por las ideologías de este mundo, por el entretenimiento, por el entorno o las opiniones de la gente? ¿Quién es el que está influyendo tu manera de pensar? El solo hecho de evaluar nos vamos a dar cuenta si es que es su palabra o es la influencia de un mundo caído. El segundo cuerpo de este capítulo 12 se encuentra del versículo 3 al 8, donde nosotros encontramos que no solamente el Evangelio nos lleva a una entrega total de nuestras vidas a Dios, sino que el Evangelio nos lleva a vivir en humildad y servicio. Fíjense en lo que dice el versículo 3, y Pablo hace un énfasis muy claro acá. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, ¿qué cosa? Que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. No se suba el caballo, hermano, porque el que tiene los pies sobre la tierra siempre va a ser el caballo. Eso está diciendo Pablo. No se crea superior a otros. No crea usted que es más que otros, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno tiene una medida de la fe que Dios ha repartido. O sea, no todos somos iguales en la medida del repartimiento. Entonces, no pretenda ser más de lo que Dios no le ha dado.
Pero lo que Dios le ha dado, que su copa esté rebosando. Pero la idea es que nosotros podamos entender que hay algo que revela estas citas, de que nosotros debemos tener cordura de cómo pensamos de nosotros mismos. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros como los unos de los otros. Así que nos necesitamos. La iglesia local está integrada por personas a quien Dios añadió a su iglesia. Y si Él las añadió, vienen con los regalos de Dios, dones espirituales. ¿Para qué? Para que nos identifiquemos como un cuerpo en Cristo Jesús y miembros los unos con los otros. No puedo seguir adelante sin vos, hermano. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñar, el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Qué está diciendo? Haga lo que Dios le ha dado para hacer. Y cada uno lo que Dios le ha dado para hacer, pero hágalo bien. Cuando uno tiene un concepto más elevado de sí mismo que el que debe tener, es cuando yo creo que soy el hombre orquesta, que yo tengo que hacerlo todo. Si no lo hago yo. Eso era él, ¿no? Nosotros tenemos que entender esto, que cada uno de nosotros integramos el cuerpo de Cristo y a cada uno, no hay un hijo de Dios que no tenga un regalo del Espíritu Santo. Y no es para fanfarronear, no es para salir en las revistas de noticias cristianas, es para el cuerpo, es para la edificación. Por eso es que en esta cita del 3 al 8, donde se nos llama a ver que el Evangelio nos lleva a vivir en humildad y en servicio, nos está explicando que no podemos vivir como sacrificios vivos si seguimos siendo egocéntricos. No podemos, porque la vida cristiana verdadera no es individualista, es relacional con otros hermanos para cumplir el propósito del reino. Cada creyente forma parte del cuerpo de Cristo. Y por esa razón, al tener dones espirituales que Dios le ha dado, debe usarlo para el servicio de los demás. Dios ha dado a cada uno lo que necesita para edificar su iglesia. O sea que cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, no de Satanás. Por esa razón es que debemos ofrecernos como sacrificio vivo. Usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que hemos leído al principio? Pero es que allí llegamos a que desechemos todo lo que está mal para que nos revistamos de Cristo. Así que tengo que hacerte otras preguntas sobre este segundo punto. Si en verdad estás entendiendo que el Evangelio nos lleva a nosotros a vivir en humildad y en servicio. La pregunta es, ¿estás ejerciendo tu don para la edificación del cuerpo de Cristo? Piensa. Y yo sé inmediatamente el pensamiento de muchos aquí, porque se ha prendido acá arriba una lucecita así amarilla. Yo la vi. Y la pregunta es, ¿cuál es mi don? Amén. Así que dentro de poquito lo voy a comprometer al maestro Oscar para que nos dé un excelente taller. ¿De qué? De cómo hacer redes sociales. ¿De qué?
de cómo hacer emprendimientos para ganar dinero. No, ¿de qué? De lo que glorifica al Señor. Dones espirituales. ¿Cuántos van a empezar a asistir a esos talleres? Esos 4 que levantaron la mano, ¿quieren saber nada más? Bueno, sacando el humor, ¿sabe que vamos a rendir cuentas delante del Señor por las cosas que nos hicimos? ¿Usted quiere llegar a ese día y que diga, tuve miedo y lo escondí? Pues mis hermanos, Dios nos llama a responder esto con la siguiente pregunta. ¿Te estás aislando? ¿Estás esperando que otros hagan el trabajo que seguramente te corresponde a ti? ¿O hay orgullo en tu forma de servir, la cual te hace pensar que estás gerenciando arriba de la oficina superior? Pues mis hermanos, Pablo va desarrollando esto en el carácter de los deberes cristianos que nosotros tenemos que tener. Porque a mí también me pasó que llegaba el domingo a la noche, para los que son de mi edad, ¿se acuerdan Canal 10 Deportivo 10? ¿Sí? 10 de la noche, me acordaba que tenía tarea y yo iba a la escuela a la mañana. La gran tribulación sucedía allí. ¿Sí o no? ¿A cuánto le pasó que su hijo le dijo, tenía tarea? Es natural, nosotros dejamos para el último. Y esta situación nos adormece, por eso dice, es tiempo de despertarse. Iglesia, es tiempo de despertarse, es tiempo de ver la identidad que tenés en Cristo. Hoy es el momento de hacer las cosas por las cuales fuimos llamados. Así que, hermanos, hay tareas por hacer. La primera tarea es entender que el Evangelio nos llama a entregarnos totalmente al Señor. Si no estás entregado totalmente al Señor, y no estoy hablando de salvación, sino de servicio, porque Él nos llamó y nos apartó para servirle. Romanos capítulo 6. Servirle. Porque Él nos llamó por el Evangelio para servirle con humildad. Pero punto número 3, también nos enseña Pablo que el Evangelio nos lleva a amar como Cristo amó. Porque desde el versículo 9 al 21 encontramos la parte más difícil de esta cita. El trato del amor incluso con personas que no nos aman. El amor sea sin fingimiento, o sea, no sean hipócritas. Hermano, te amo. Sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Mire la tarea que tiene para hacer. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. En lo que requiere diligencia, hola, no tenga pereza de leer, ¿qué dice? No perezoso. ¿Qué más? Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando, practicando la hospitalidad, bendecir a los que persigue, bendecir y no maldigáis. ¿Notan la tarea? ¿Notan el énfasis? ¿Y saben cuál es el principal problema que tenemos todos nosotros? Es el enemigo más grande. No es Satanás, tampoco el mundo. El enemigo más grande, ¿quién es? Mi naturaleza no quiere hacer esto. Por eso es que el verdadero cristiano, según Romanos 8:14, es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Ese es el verdadero convertido. Y guiado no significa que Él va adelante y yo le voy siguiendo, porque Él mora en nosotros.
sino que el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, algo que por mi voluntad nunca lo voy a hacer. Que yo vaya, sirva con gozo, ame, no maldiga, bendiga, haga con prontitud. Todas estas cosas es fruto del Cristo en mí, no yo. Por eso dice el 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, ya lo trajiste acá, ¿no? Apenas digo, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿A quién? No, a ese nunca. Si ese fue tu pensamiento ahora, pues el Evangelio solamente te informó. Hola. Si es que tú dices, Señor, ¿en serio tengo que hacerlo? ¿Usted se acuerda de Ananías cuando le dijo el Señor, ve, hay un hombre que quedó ciego, se llama Saulo de Tarso, ve, ponle las manos para que reciba ¿A quién? ¿Dijo o no dijo así? Pero Señor, ¿él? Ve, porque instrumento escogido me es este. Usted no sabe si su peor enemigo va a ser un hombre o una mujer poderosamente usado por el Señor para su gloria. ¿Quién soy yo para estorbar los planes del Señor? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto era una costumbre sacerdotal hebrea, que cuando alguien era sorprendido haciendo daño a otra persona, lo ponían como un castigo a la vista de todos con un tazón que tenía brasas arriba y él tenía que estar así, era ascuas de fuego, y usted sabe lo que el calor se ponía rojo, transpiraba, se ponía rojo, y no está diciendo que usted vaya a tocarle el timbre y llevarle el brasero para poner en la cabeza. No, usted está diciendo que cuando usted sirve por amor, la vergüenza del que te ofendió va a ser tan grande como si tuviera el ascua de fuego. Por eso dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sabiduría del Señor. Así que tienes enemigos o personas difíciles a tu alrededor. ¿Cómo lo estás tratando? ¿Tu amor es sincero o es interesado? ¿O lo haces simplemente para agradar a los demás? Porque Pablo lo que está desarrollando en esta cita del 9 al 21, es una lista concreta de actitudes que deben caracterizar al cristiano. Amor sin fingimiento. Amor sin hipocresía, hospitalidad, paciencia, bendecir a los enemigos, no vengarse a sí mismo, vencer el mal con el bien, actitudes que reflejan a Cristo. Porque son las cosas que Él hizo estando acá en la tierra. Y no porque se fue ya no las va a hacer. Él vive en nosotros, vive en ti. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí, por lo tanto Cristo sigue expresándose. Por eso son deberes. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo,
tome su propia cruz cada día y sígame. Porque si quieres ser un verdadero cristiano, si el Evangelio te transformó, pues tienes que perdonar, tienes que amar, tienes que servir, tienes que hacer todos estos deberes cristianos. Entramos al capítulo 13. Del versículo 1 al 7 encontramos que el Evangelio nos forma como verdaderos ciudadanos responsables. Jesús dijo: Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque aunque ellos están en el mundo, no son de este mundo. Nosotros somos lo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y por esa razón es que los verdaderos deberes de un cristiano es que mientras estemos en este mundo, el Evangelio nos transforma. ¿Para qué? Para que seamos ciudadanos responsables. Y acá seguro se va a ofender alguno, pero es para eso el Evangelio, para cambiar. Porque dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Comienza desde los presidentes de cada nación? Sí. ¿Hay presidentes que nos gustan? Probablemente. ¿Hay presidentes que no nos gustan? Seguramente. Pero nos manda el Señor a ser ciudadanos responsables. Para algunos, los gobernantes son de parte de Dios bendición para la tierra, y otros son azotes de Dios para la tierra. Simplemente eso. Entonces lo que dice acá el apóstol Pablo, que el carácter de los cristianos es justamente entender esto. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿a quién resiste? A Dios. Y los que resisten acarrea condenación para sí mismo. Miren cuán sabio tenemos que ser. Y cómo saber refrenar nuestras palabras y nuestras lenguas, a veces metiéndonos en cosas que son del César y no de Dios. Cívicamente tenemos una responsabilidad porque nuestro documento nacional de identidad dice nuestra ciudadanía a la que pertenecemos, y debemos ser distinguidos en nuestra ética. Pero tenga cuidado de que a veces usted proclama más el nombre de un político que de Jesucristo. A veces usted se hace militante de un grupo político y no de la milicia del reino de los cielos. A veces usted hasta conoce los argumentos mentirosos de la política y no conoce un texto bíblico. Pregúntese, ¿es usted un hijo de Dios? ¿A quién representa? No estoy hablando que vamos en contra de eso, sino que vivamos con sabiduría. Por eso es que nosotros hemos acostumbrado nuestra carne a vivir con la presión que tiene este mundo. Para el hombre todo está mal, porque siempre va a ser parcial. No va a haber una verdad absoluta para el hombre caído. Todo va a ser subjetivo. Por eso es que para unos es justicia, para otros es injusticia. Pero Dios es el que ha puesto cada persona con autoridad. Versículo 3 dice con claridad: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿para quiénes? Para el malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Qué dice? Y pórtese bien. No sé si a usted le pasa, pero va caminando y aparece un policía y dice: ¡ah, la policía! ¿Y pero por qué corre? ¿Cuál es el problema? Si están para nuestro bien. Ahora, si usted corre, habría que pensar: ¿por qué corrió el hermano? ¿Sí o no? Ellos son servidores de Dios para nuestro bien, dice la palabra. Hasta hay grupos de WhatsApp para ver dónde hay controles de los zorros, dice, ¿no? Pues tenga legalmente todas las cosas y lo va a parar y usted encima le va a decir: gracias, que Dios lo bendiga, muy bien su trabajo. Pero usted tiene que andar diciendo: cuidado, hay control en la esquina. ¿Y por qué huye si usted hace las cosas bien? ¿Se entiende? Y ahí andan los cristianos. Ahí andan los cristianos haciendo malas cosas.
Por eso, hermanos, estamos llamados a entender que ellos son servidores de Dios para nuestro bien. Pero si haces lo malo, temé, porque no en vano lleva la espada, o sea, la autoridad. Pues el que es servidor de Dios, vengador para castigar, ¿a quién es? Al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Pues por esto, mejor paso al versículo 9. ¿Usted paga impuesto? Pues por esto, pagáis también tributo, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Bueno, usted dice eso, pastor, pero usted no sabe voy al PAM y me tienen 4 horas, están tomando el café con leche y jugando a las cartas y no me atienden. Problema de él. ¿Usted puede entender a dónde voy llevando con el mensaje que Pablo ha dado? Que si usted no está en el Evangelio de Cristo, transformado por Él, usted va a sufrir como cristiano con estos deberes. Pero si usted está en Cristo, no va a convalidar el mal, pero usted no va a ser vencido por el mal, sino va a vencer con el bien el mal. Pagad a todos, no debáis nada a nadie. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Así que mis hermanos, como verán, las autoridades civiles han sido puestas por Dios para mantener el orden. Y esto no significa que todo lo que hagan es justo o está bien hecho, pero es el rol que se les ha sido asignado porque Dios así lo quiso. Dios es soberano de todo. Hasta el deseo de ponerte a un jovencito que pueda empezar a estudiar la carrera de policía o para ser un abogado, un magistrado, un juez, un gobernante, un presidente. Todo eso forma parte de lo que Dios hace porque es soberano. Él no perdió jamás el control. Y todo lo está haciendo simplemente para llevarnos a la conclusión de esta cita. Por eso, mis hermanos, Pablo manda pagar impuestos, dar respeto, honor a quien corresponde. ¿Sos un ciudadano ejemplar? ¿Te conocen así? ¿Pagás tus impuestos? ¿Respetás las normas incluso cuando no hay nadie mirándote? ¿Orás por los gobernantes aunque no sea tu color político y no te guste? La palabra manda todo eso. Pero se dan cuenta que nosotros muchas veces hacemos burbujas de lo que nos conviene. Y el Señor no viene a hacer burbujas, sino a reventarlas. Y vamos al desenlace. El Evangelio nos motiva a amar y a vivir en santidad hasta el final. Del versículo 8 al versículo 14 justamente está haciendo referencia el apóstol Pablo a esta expresión. No debáis nada a nadie, sino amar los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento que está en esta sentencia se resume como: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¡wow! ¿Lo había visto así? El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, Pablo añade esto. Esto es más urgente. Voy a leer parafraseado la cita. Porque ustedes saben muy bien que ya estamos tarde y que el tiempo se acaba
despierten, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos nosotros. La noche ya casi llega a su fin. Y el día de la salvación amanecerá muy pronto. Así que, mis amados hermanos, Pablo hace referencia a esto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitasen ropa sucia, y pónganse en la armadura resplandeciente de la vida de Cristo. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos, no participen más de la oscuridad, de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, ni vivan en inmoralidad sexual, ni en libertinaje, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse de Cristo, que es su presencia en nosotros. Y no permitan pensar en formas de complacer a sus malos deseos de la carne. Ya es hora de levantarnos, hermanos. ¿Vio que la hora más oscura de la noche de pronto empieza a clarear la mañana? Siempre la hora más oscura es entre las 3 de la mañana y 4 de la mañana. Esa es la hora que a Jesús lo detuvieron en Getsemaní. La noche más oscura. Y él dijo, esta es la hora de ustedes, donde abundan las tinieblas. El clarear de la mañana para un cristiano está relacionado con el día de la glorificación. Y mis hermanos, estamos atravesando ya la noche más oscura y el tiempo de nuestra salvación total ya está cercana. Cristo viene pronto. Y su intención ha sido revelar a través de los grandes hombres que escribieron, inspirados por el Espíritu de la Biblia, como el apóstol Pablo, diciendo en Efesios 5 que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra y de su sangre. ¿En qué sentido? Para que Él pueda tener a su esposa pura, santa, sin manchas, sin arrugas. Yo espero ese día. Si usted espera ese día, Juan en su primera carta, el capítulo 3, versículo 1 al 3, dice eso. Si nosotros esperamos de Él, pues santifiquémonos para el día de su venida. Y mis hermanos, este es el tiempo de estar despierto. Porque dice, la noche está avanzada y el día se acerca. Desechémonos. Quiere decir, pare de hacer lo que su carne quería que haga. Preséntele de una vez por toda batalla a su propia carne y crucifíquela. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que querían, dice el apóstol Pedro. Ya no vivan más como personas que están sin Dios, sin esperanza. Tomen ahora la realidad que la misma palabra nos enseña. Que el amor al prójimo resume en toda la ley, porque vivimos en tiempos finales y la obra de la iglesia en Cristo aquí en la tierra es testimonial. Porque según Pedro dice que nosotros somos un pueblo santo, un real sacerdocio, una nación escogida por Dios. Somos un pueblo diferente a todo el mundo. La iglesia de Cristo es el baluarte de la verdad. Es la luz que trae claridad en este mundo por el Evangelio de Jesucristo. Somos la sal y somos la luz. Somos un pueblo escogido.
Somos amados por el Padre. Somos aquellos a quien la sangre de Jesucristo nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha dado su vida en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo hemos de vivir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Pues vivamos digno de su muerte, pues vivamos digno de esa gloria en la resurrección, pues vivamos digno para siempre, porque Jesucristo, el Rey de Gloria, está viniendo. Así que, ¿cómo estás espiritualmente? ¿Estás dormido? Pues despiértate, dice la palabra. Despiértate. Ve a buscar los dones que el Señor te ha dado. Santifícalo en la palabra. Busca la instrucción de los maestros que te van a ayudar, porque han sido puestos para la edificación. Y ponte manos a la obra, porque ya la noche está avanzada. Pronto, pronto, muy pronto vuelve nuestro Salvador. ¿Tu vida refleja que estás vestido de Cristo? Yo sé, mis hermanos, que por la gracia del Señor, aprendiendo la sana doctrina, hemos llegado a entender que el hombre natural no puede hacer nada si no es por Cristo. Jesús dijo esto: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que el versículo 14 dice: vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis más para los deseos de la carne. Más de ti, menos de mí. Concluyo. Una vida transformada por el Evangelio de Jesucristo muestra cambios en todos los ámbitos. La fe verdadera no es solo una información ni emoción, sino una transformación de la manera de vivir. El que robaba, no robe más. El que mentía, deje de mentir. ¿Se entiende? Se nota que está en el cuerpo de Cristo. Se nota en la casa donde vive. Se nota en la iglesia, se nota en la sociedad. Porque la verdadera vida transformada por el Evangelio de Jesucristo es visible. Se ve esa vida, ese cristiano que no está fuera del altar, sino sobre el altar del sacrificio, ofreciendo su vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No necesita Dios tu dinero pensando que porque ofrendaste mucho entonces eres agradable. Él quiere que tú seas la ofrenda de tu culto racional. Señor, yo me entrego a ti. Jonathan Edwards decía esto: ustedes han venido a ver un hombre que se ha entregado por completo al altar para ser quemado para la gloria del Señor. Rinda su vida, experimente por lo menos una vez lo que es decir, puesto de rodillas: Señor, heme aquí, me rindo a ti, haz de mí lo que tú quieres. Y el Señor lo hará. Porque este pecador un día lo hizo así, cuando no tenía ni siquiera la idea de pararme alguna vez delante de un púlpito. Esta vasija de barro sigue siendo de barro frágil, pero la gloria y la excelencia es Cristo. Lo mismo va a pasar contigo. No te menosprecies, no pienses que tú no puedes hacer nada. El Señor ya lo hizo y te llama solamente a que te rindas y que te entregues por completo, y Él se va a glorificar. En la iglesia, se nota en la iglesia, sirviendo con humildad, sirviendo con prontitud, sirviendo con alegría, disfrutando de lo que hace. Hay muchas cosas por hacer. Inalcanzables cosas por hacer.
Ayer me gozaba tanto al escuchar el comentario de uno de los hermanos cuando estábamos en los Chañaritos. Y dijo esto: qué lindo fue ver cómo todos los hermanos participaron para poder acondicionar la casa de Gabriel Emiliano. Qué lindo sería que eso lo hagamos con todos los hermanos que necesitan. Que veamos sus necesidades, que reconozcamos qué cosas les está haciendo falta y que toda la iglesia haga lo mismo, atendiendo las necesidades de nuestros propios hermanos. ¡Wow! Me emocionó. Sirviendo en la iglesia, en la calle. Cuando ve un policía, no corra, tampoco vaya a abrazarlo. Pero diga: gracias, Señor. Gracias por el cajero que demora 3 horas para cobrarme, pero está puesto allí para que yo pueda pagar mi impuesto. Señor, gracias por la paciencia. No se queje. En la sociedad estamos aquí para que nosotros seamos testimonio de luz para los demás. En la sociedad, viva como un ciudadano del reino de Dios en Argentina y en Tucumán. Aunque estamos aquí, Pablo decía: mi ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Jesucristo. Viva como un representante. Cuando salió campeón Argentina, todo el mundo nos gustaba escuchar cómo todo el planeta decía: qué lindo que es Argentina. Por el fútbol. ¿Saben qué lindo va a ser que nosotros empecemos a dar testimonio porque estamos revestidos de Cristo? Y sobre todo, en todo lugar, vivo con urgencia, en gracia, en santidad. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque el Señor se acerca. Quiero llamarte a esto. Hemos sido llamados para dar la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios te escogió a ti para eso. A vos te escogió el Señor. Te escogió. Y pagó por tus pecados en la cruz. Y resucitó para que tu fe no sea en vano, sino que puedas tener esa convicción de que un día vendrá a buscarte y a coronarte y a darte todos los méritos de una vida consagrada. Y sabes, Satanás no quiere impedirte que vengas a la iglesia. Satanás no quiere impedirte que leas la Biblia. Lo único que necesita Satanás es distraerte de la verdad, sacarte de ese plano. Es suficiente. Por eso es que el Hijo de Dios, el verdadero creyente, se nos exhorta a poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Quiero llamarte a que te preguntes: ¿qué vas a hacer con lo que acabas de oír? ¿Vas a seguir todavía malgastando el tiempo, viendo el calendario de tu vida que se esfuma cada vez más rápido? ¿O vas a decir: Señor, entendí que me llamas a ofrecerme entero a ti, Señor, porque hay mucho por hacer? Yo quiero rendirme a ti, Señor. Yo quiero servirte a ti por lo que hiciste conmigo para siempre. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a darle todavía crédito al diablo mintiéndote que eres tímido? ¿Que eres inseguro? Pues esa es la mentira del diablo. La Biblia está repleta de personas que no tenían ninguna capacidad, pero Dios se ha glorificado porque Él los usó. Lo va a hacer contigo. Yo te ruego que no dejes que Satanás robe esta semilla que acaba el Señor de sembrar en tu tierra. Hazla que germine y que dé fruto para su gloria a 30, 60 o a 100 por uno. Pero da fruto para la gloria de su nombre. Cierra tus ojos, vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor.
gracias por tu evangelio, que hablan de la mejor experiencia que puede pasarnos. Tu evangelio no es un conjunto de enseñanzas, es una persona a quien hemos conocido y quien ha gobernado y ha tomado control de nuestras vidas y a quienes servimos. A ti, Señor. A ti, Señor. Iglesia, medite en lo que el Espíritu Santo le está diciendo en este momento. Deje que el Señor obre en su vida.